Bueno, el siguiente punto es la guerra hispano-norteamericana. Venga, lo que vamos a ver ya en este punto es cómo Estados Unidos entra en la guerra, ¿vale? Que hasta ahora hemos visto que, bueno, que el papel que tenía pues era de ayuda, de protesta, de intento de compra, y ahora ya por fin vamos a ver cómo Estados Unidos va a entrar en la guerra contra España, ¿no? Que va a provocar la pérdida de las colonias. Bueno, el detonante de la entrada de Estados Unidos en la guerra, ya sabéis que Estados Unidos parece que casi siempre necesita una excusa para entrar en guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, ya sabéis que fue el ataque a Pearl Harbor. En la primera, pues también entró por el hundimiento de un mercante, bueno, un mercante era al final de pasajeros en Lusitania. Pero bueno, el detonante que va a tener la guerra, ¿no? Que va a tener Estados Unidos, que va a provocar que Estados Unidos entre en guerra, es el hundimiento del Maine en febrero del 98. En febrero del 98. ¿Qué es el Maine? ¿Qué es esto del Maine? ¿No? Que no, de pronto sale esto aquí. Pues mira, aquí tengo algunas imágenes. Mira, este es el Maine. El Maine es un acorazado, ¿vale? Lo veis aquí, es un barco, un acorazado que está fondeado en el puerto de La Habana. ¿Y qué hace en el puerto de La Habana? Bueno, pues se supone que había ido, ¿vale? El Maine eh, había ido a guardar los intereses norteamericanos en Cuba, en La Habana, ¿no? Entonces fue allí, las autoridades españolas lo dejaron entrar, en fin, y parecía como que había hasta que buen rollo. Bueno, pues una noche, la noche en febrero del 98, el Maine explota, ¿vale? De pronto el Maine una noche revienta este barco. Entonces, los Estados Unidos rápidamente acusaron a España de haber provocado el hundimiento de este acorazado. Y rápidamente pues echaron diciendo de que España tenía la culpa, de que teníamos que ir a la guerra, teníamos que ir a la guerra. Fijaros los periódicos de la época cómo interpretan este hundimiento, esta explosión dramática. Veis ahí cómo está explotando y veis ahí los marineros, me da muchísimo la atención, los marineros, cómo saltan por los aires, los marineros norteamericanos saltan por los aires por esta explosión. El entierro de estos marineros se hizo en Nueva York, de una manera también casi, ¿no? Que eran héroes todos los marineros que habían muerto, ¿veis? La cantidad, los caballos aquí, ¿lo veis? Es decir, la cantidad de personas asomadas a los balcones despidiendo a estos marineros casi como héroes de guerra, en esos corceles, esos caballos, acompañando a los féretros, llevando a los féretros, en fin. Y también tuvo un papel muy importante en todo esto la prensa norteamericana. Fíjate que rápido la prensa norteamericana, Destruction of the warships, Maine was the war, enemigo, es decir, como rápidamente señalan quién es el enemigo. Incluso la prensa norteamericana, en este The New York Journal, en la prensa norteamericana, pues incluso va a ofrecer una recompensa de $50.000, una gran cantidad, a aquel que dé información sobre quién había provocado el hundimiento de este Maine, ¿vale? De este acorazado. Bueno, que sepáis que en la actualidad se piensa que la explosión del Maine fue por una explosión, fue por algo interior, es decir, que explotó algo de dentro, seguramente el polvorín. ¿Qué es el polvorín? El polvorín es donde se guardan las armas. Entonces, pues que eso es lo que explotó. Los americanos esto en un principio vamos, ni querían verlo. Los españoles ya desde primera hora lo habían dicho. Es decir, nosotros no tenemos nada que ver, sino que ha sido una explosión interna. Mientras que los americanos rápidamente dijeron que era una explosión externa. Es decir, que había sido un atentado o había sido un ataque o lo que sea. Bueno, pues el Maine va a explotar en febrero del 98. Rápidamente los americanos acusan a España y le van a dar un ultimátum. Un ultimátum es o haces esto para tal día o vamos a la guerra. Si ellos dicen que o se van de Cuba, le dice o vais de Cuba o vamos a la guerra. España, pues bueno, pues no tenía más remedio que decir, bueno, pues vamos a la guerra, no podemos permitir que nos atropellen los americanos. Y el 25 de abril comienza esta guerra contra los Estados Unidos. Una guerra que, bueno, que en principio sabíamos que era complicada porque los americanos ya se sabían que era una potencia, sobre todo naval,
Pero bueno, pero también pensamos que podíamos ganarla, ¿eh? Que podíamos ganarla. En España hubo un gran sentimiento patriótico contra los Estados Unidos, a favor de España, de que esta guerra la íbamos a ganar y toda esta historia, ¿vale? Bueno, pues ahora veremos cómo la ganamos. Si la ganamos, vamos, que no la ganamos. Entonces, esta guerra se va a hacer en dos escenarios muy distintos y muy lejanos entre sí. El Océano Atlántico y el Pacífico. Cuando hablamos del Atlántico, ¿vale? Siempre hablamos de Cuba. Y cuando hablamos del Pacífico, siempre hablamos de Filipinas. Son los dos lugares donde se va a desarrollar esta guerra. Vamos a ver cómo se desarrolla en Filipinas. Bueno, pues en Filipinas hay una batalla naval, que es la batalla de Cavite, donde la escuadra española son aniquilados. Es decir, apenas tenemos nada que hacer contra contra los barcos acorazados españoles, mientras nosotros apenas teníamos acorazados. Un barco acorazado es que tiene coraza, es decir, que está hecho de hierro alrededor, mientras los nuestros prácticamente estaban hechos de madera muchos, ¿eh? No todos, pero sí muchos. En agosto se va a producir la conquista de Manila, que es la capital de Filipinas, y aquí acaba la guerra. Si fijaros que empieza en abril y en agosto ya está acabada en la parte del Pacífico. En Cuba, bueno, pues en Cuba, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que el almirante Cervera, que es el encargado, el que está al mando de los barcos españoles, por una mala previsión, pues tiene que entrar en Santiago de Cuba a repostar carbón. Si sus barcos tienen que entrar en Santiago a repostar carbón. Y allí, en Santiago de Cuba, queda bloqueada por la Armada americana. ¿Por qué queda bloqueada? Mira, pues lo pongo por aquí muy rápido, fijaros. Este es el almirante Cervera, persona, en fin, muy valiente, ya veremos, pobrecito mío, que lo obligan a salir porque él no quería. Y esta es la bocana del puerto, es decir, por donde entran los barcos en Santiago de Cuba, ¿vale? Aquí está Santiago de Cuba. Entonces los barcos españoles tienen que entrar por aquí y llegan aquí. ¿Qué ocurre? Que claro, que ahora ve cómo sale de ahí, porque si aquí están los barquitos, vamos a poner aquí un barquito, los barquitos americanos, a ver tú cómo eres capaz de salir de aquí, tus barcos salen de aquí sin que sean destruidos por estos barcos americanos. Bueno, pues eso es lo que va a ocurrir, ¿eh? Van a ser destruidos completamente. Mira, este es el crucero Vizcaya, tras la batalla, es uno de los barcos más modernos que tenía la Marina Española. Va a acabar reventado, ¿Por qué sale Cervera de aquí? Porque lo obligan. Cervera no quería salir, es decir, el almirante Cervera, él decía que como salieran sus barcos para afuera iban a ser aniquilados y no quería salir, es decir, prefería esperar ahí, el refuerzo, que vinieran barcos de España, lo que sea, pero lo obligan, prácticamente le dicen que es un cobarde y eso decírselo a un almirante, decírselo a un militar, pues bueno, pues eso es decirle, venga, vamos, y eso es lo que fue, ¿no? Entonces salió y prácticamente también quedó aniquilada la flota española. Bueno, ahora explicaré eso, ¿no? Mientras estaba bloqueada, se produce un desembarco también en Guantánamo, un desembarco de tropas americanas en Guantánamo, en la otra parte de la isla, y aquí, en julio, se produce este combate naval que os acabo de decir, donde la flota española va a quedar prácticamente aniquilada. Y esto ya va a provocar, al final, que se produzca una rendición española. Así que España se rinda porque prácticamente ya no tiene efectivo para poder seguir luchando en Cuba. El Tratado de París. Bueno, este Tratado de París, ¿qué es? Es el acuerdo que pone fin a la guerra en Cuba. Ya veremos en qué consiste, que España pues va a acabar fatal. Bueno, pues este Tratado de París, España no tiene más remedio que acatar sin replicar todo lo que le piden los americanos. Prácticamente todos. Es decir, no pueden protestar porque es que han sido totalmente vencidos, ¿no? Cuando tú te rindes porque eres totalmente vencido, pues lo que decidan tus enemigos, pues lo que tienes que acatar. Pues esto es lo que le pasa a los españoles en este Tratado de París. ¿Qué se firma ahí? Bueno, pues ahí se firma que España pierde la soberanía de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y alguna isla más por ahí. Pero bueno, estas son las tres más importantes. Cuba, Puerto Rico y Filipinas, pues aparece en ese tratado que España tiene que abandonarla y la abandona. A España le dan así un poquito 10 años de un barco a Filipinas, es decir, le permiten que durante 10 años los barcos españoles puedan comerciar con Filipinas de una manera preferente. Bueno, poco
Es lo que consigue España de este tratado. También aparece en ese tratado la temporalidad de la ocupación americana de Cuba. Es decir, en ese tratado aparece no que Cuba pasa a ser parte de América, de Estados Unidos, sino que, bueno, que va a ocuparla militarmente, pero de manera temporal, hasta que, bueno, que Cuba tenga los medios disponibles o los mejores medios para poder, ¿vale? Para poder seguir adelante. Vale. Pues bueno, pues vamos ya a por el último punto, que son las consecuencias de la guerra. Vamos a ver las consecuencias para Cuba, ¿veis? El punto A para Cuba, el punto B para Estados Unidos, ahora veremos ahí, y el punto C para España, que es un poco lo que más nos interesa, el último punto. Bueno, pues para Cuba, vamos a ver qué consecuencia tiene todo esto para Cuba. Pues un cambio de dueño, un poco duro esto de cambio de dueño, pero sí es verdad que Cuba va a pasar a ser española a estar ocupada militarmente. ¿Por quién? Por los Estados Unidos. No está puesto aquí, pero lo podéis poner, ¿vale? Militarmente por EEUU, por Estados Unidos. Ya veremos cómo, bueno, ¿vale? En 1902 Cuba va a conseguir la independencia, consigue ser independiente de Estados Unidos, pero se va a convertir en un país satélite de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos va a tener el poder efectivo sobre Cuba, va a quitar y poner gobierno, si Estados Unidos casi siempre ha considerado Cuba como un estado más. Esto es importante porque luego cuando, bueno, no lo vamos a ver, pero vamos, para que entendáis un poco, cuando llega Fidel Castro y la Revolución Cubana, después en 1956, pues entendáis por qué Estados Unidos siempre está con Cuba ahí, Cuba, Cuba, Cuba. Bueno, pues porque Estados Unidos siempre, o casi siempre, ha intentado que sea un estado más de la Unión. Lo que pasa es que no lo ha conseguido, estamos cerquita, no lo ha conseguido. Pero sí es verdad que a partir de 1902, Cuba es un país satélite de Estados Unidos. Hace lo que quiera Estados Unidos. Bueno, para Estados Unidos, bueno, pues fijaros, Estados Unidos, esta victoria, esta batalla o esta guerra va a suponer la entrada, el inicio de una etapa imperial. Es decir, Estados Unidos a partir de este momento va a ir consiguiendo territorio a lo largo de toda España, perdón, de todo el mundo, gracias, insisto, a Cuba, que ya más o menos ellos la querían, pero sobre todo a Filipinas, ya que Filipinas le va a servir de puente con Asia. Sí, Filipinas va a ser un lugar desde el cual Estados Unidos va a poder comerciar con Asia, ¿no? Con China, con Japón, con todos esos territorios que le quedaban muy lejos, pero que a partir de que se queden, ¿no? De que ¿no? se queden Filipinas, pues va a servir un poco, le va a servir para entrar en Asia. Y Estados Unidos va a emerger como una potencia mundial. Estados Unidos era gran desconocida, se sabía que era una gran potencia económica, demográfica, pero a nivel internacional todavía no había participado prácticamente en nada. Ya a partir de este momento sí va a participar de forma muy, muy activa en prácticamente pues todos los todas las guerras y en todos los fregados se va a meter Estados Unidos, porque ya se va a destapar como esta gran potencia mundial. España fue un poco el conejillo de India, es decir, España se metió en esta guerra pensando que no era tanto Estados Unidos, que era fuerte, pero no tan fuerte, pero va a demostrar Estados Unidos que es muy, muy fuerte. Y ya la gente se va a pensar mucho antes de entrar en guerra con Estados Unidos. Aquí os pongo este dibujito porque a mí me llama mucho la atención, ¿no? Un poco la visión que tenían los americanos de lo que ellos eran, ¿vale? Pone aquí la administración mantiene su, ¿no? o tiene o cómo lleva a cabo sus promesas. Y es muy curioso porque pone aquí, fijaros, 1896, que es cuando estaba España, y 1900 cuando estaba Estados Unidos, cuando llega Estados Unidos ahí. Entonces, fíjate aquí, por ejemplo, yo que sé, por ejemplo, España, Spanish Rules in Cuba, es decir, las reglas españolas en Cuba. ¿Vale? Fijaros ahí, la gente apresada, muerta de hambre, si lo arrimo un poco, la imagen tan dura. Y aquí, mientras que la American Rule in Cuba, es decir, las reglas americanas en Cuba, las leyes americanas, la gente en enseñanza, que un maestro enseñando, aquí fijaros, ¿no? Cómo va esto para adelante, las fábricas aquí, la gente cultivando feliz y contenta, ¿no? La gente run on the back, es decir, cuando España la gente corría a los bancos para sacar dinero porque es que aquello era un desastre, mientras que con los Estados Unidos around the bank, es decir, alrededor del banco.
Que el banco lo que lo ayuda a seguir para adelante. Fijaros aquí la gente bien vestidita, bien ordenadita, mientras que la gente nerviosa porque van a perder su dinero. En fin, ¿vale? Es muy, muy curioso este cuadro, este dibujito de los americanos, de cómo ya han conseguido la prosperidad para Cuba, ¿no? Aquí lo veis, Gone Democratic, haciendo democracia, creo que significa. Fijaros aquí los hechos polvo, el río contaminado, las fábricas hechas polvo, mientras aquí, bueno, cuando llegan los americanos, es la agricultura, cómo funciona, la fábrica, en fin, muy curioso la imagen que tienen los americanos de lo que nosotros habíamos hecho en Cuba. Bueno, pues vamos a ver para España. Bueno, para España, pérdidas humanas. ¿Vale? Esto es muy interesante. Lo de las pérdidas humanas, que sepamos que hay pérdidas humanas, que en fin, que son muertes, bastante muertes, pero o de las cosas más importantes es que todas las pérdidas son de clase baja. ¿Por qué? Porque se podía redimir redención por pago. ¿Qué significa redención por pago? Significa que se podía uno evitar ir a la guerra y al servicio militar si pagaba. ¿Y cuánto? Pues bueno, se sabe y todo, 2.000 pesetas. Si se pagaba 2.000 pesetas de la época, esto estamos hablando de 6 euros en la actualidad. Vamos, esto no sería, ¿no? Es ridículo. Pero en la época esto era mucho dinero, muchísimo dinero. Y entonces solo podía pagarlo la gente que tenía dinero, que tenía, ¿no? Que era rica. Por lo tanto, esos pagaban y sus hijos no iban a la guerra, mientras que las clases bajas no tenían más remedio que mandar a su hijo a la guerra. Esto se une al maltrato de los heridos, es decir, a toda la gente que viene de la guerra, que vienen hechas polvo, heridos, mutilados, que no van a ser bien recibidos en España, pero no van a ser, el gobierno no les va a la paga, el gobierno no les va a dar dinero para que puedan seguir sobreviviendo, ¿no? El maltrato a los heridos va a provocar que haya un aumento del antimilitarismo. Es decir, sobre todo en las clases bajas, se va a ir percibiendo en que la gente va a estar en contra de los militares. Esto se le va a echar la culpa a los militares, que ve los militares lo que han hecho, que solo mueren los pobres, solo mueren nuestros hijos, los hijos de los pobres. Entonces, en las capas bajas de la sociedad se va a ir produciendo este antimilitarismo. Van a empezar a ver a los militares no como algo, no como un grupo que ayuda a la sociedad, sino que está en contra de la sociedad. Bueno, y aquí digo, porque esto es una de las cosas también más curiosas, pues esta foto, ¿no? Famosísima de la guerra. Estas fotos se llaman Los Últimos de Filipinas. ¿Quiénes son los últimos de Filipinas? Pues bueno, es un grupo de más o menos 57 militares que en Filipinas se quedan en Valer, ¿vale? Esto es una pequeña localidad de Filipinas, y ahí se van a quedar atrincherados porque no se creen que ha acabado la guerra. Y van hasta allí metidos durante 337 días, rodeados de filipinos, rodeados de americanos, y ellos allí van a estar resistiendo. Después del final de la guerra, después de que España se haya rendido a Estados Unidos, pues van a estar 337 días resistiendo allí, diciendo que no, que la guerra no ha acabado, que están mintiendo, que están esperando refuerzos, que no los van a abandonar, etc. Es una historia muy interesante, digo, si tenéis por ahí tiempo, leedla, busca información porque, bueno, ¿vale? Es bastante interesante. Estos son conocidos como los últimos de Filipinas. Y estas fotos son estos últimos de Filipinas, son 57 en un principio, porque allí van a morir unos pocos. Hay una película sobre esto también, a ver si la encuentro y os pongo por ahí el título. Una película que no es muy antigua, creo que se llama Los últimos de Filipinas, que está bastante bien. Bueno, más consecuencias. Bueno, pues hay una crisis política también. ¿Qué significa que hay una crisis política? Que va a comenzar el desprestigio de la restauración. ¿Vale? A partir de este momento, todas esas cosas que se veían buenas en la restauración van a aparecer como malas. Hay que ver la restauración. Y parece como que el sistema de Cánovas de la restauración va a tener la culpa de todo lo que ha ocurrido en la guerra de Cuba. Por lo tanto, se va a protestar todo esto del caciquismo, todas esas cosas que nosotros hemos estudiado, se va a empezar a criticar, ¿vale? Después de la pérdida de Cuba. Pérdida de prestigio. Bueno, pues España va a quedar ya como una potencia de segundo orden, ¿vale? Pérdida de prestigio internacional. Tanto es así que España, en algunos escritos, alemanes, franceses, estadounidenses, España aparece como un país colonizable. ¿Vale? Decir, bueno, pues, ¿y por qué no colonizamos España? Igual que colonizamos Mauritania, Marruecos, ¿por qué no España? Va a aparecer como un país colonizable. E incluso hay por ahí frases que hablan
de que África comienza en los Pirineos, ¿vale? Es decir, como que España ni siquiera es parte de Europa, sino que va a ser África, ¿vale? Entonces, fijaros las pérdidas de este prestigio internacional que va a tener España en esta época. Sí, va a ser una potencia de segundo orden durante prácticamente gran parte del siglo XX. Pérdidas económicas, también bastante importantes, aunque a corto plazo fue beneficioso, cuidado con esto, sí, la pérdida fue beneficiosa a corto plazo porque se repatriación de capitales. ¿Qué significa esto? Porque todos los españoles que estaban en Cuba se traen su dinero a España. Por eso al principio pues entra bastante dinero. A largo plazo, pues la pérdida económica es grandísima porque hemos perdido un territorio que daba mucho dinero a España. Pero en un principio el dinero de los españoles que estaban en Cuba se lo van a traer a España. Por lo tanto, a corto plazo significa un poco eso de beneficioso. Y la crisis de identidad. Bueno, que esta yo creo que es la que estamos viviendo, la que vivimos todavía. Es decir, ¿cuál es el papel? Los españoles empezamos a preguntarnos cuál es el papel de España en el mundo, en Europa. Si hacemos una pregunta, que yo creo que todavía hoy no la hemos respondido, que es, ¿qué es España? ¿Qué es España? ¿Qué queremos que sea España? ¿Y qué es España? ¿Es un país de segundo orden? ¿Es un país monárquico? ¿Es un país republicano? ¿Es un país federal? Todas esas preguntas que todavía hoy día parece que no estamos haciendo comienzan a hacerse a partir de 1898. Y aquí aparece la idea de una regeneración de la vida política. Esto se va a convertir en un movimiento político, el regeneracionismo, en que es que va a haber muchos políticos, muchos intelectuales que van a decir, o van a empezar a decir que hay que regenerar la vida política. Así que hay que cambiar todas las cosas que están alrededor de la política en España porque esto es un desastre y esto no hay manera. Aquí aparece también, pues la generación del 98. Que nos suene también, que esto yo creo que lo había estudiado. La generación del 98, ¿vale? Esta generación del 98 que también va a ayudar a esta idea de regeneracionismo y de regenerar la vida política. Bueno, y como conclusión, yo creo que esto también es interesante, que después de 1898 va a haber un periodo mucho más inestable en España. España entra en el siglo XX con una época muy inestable y protagonizada este periodo desde 1902 por Alfonso XIII. Alfonso XIII ya sabéis que es el hijo de Alfonso XII, que Alfonso XII ni lo conoció, y Alfonso XIII a partir de 1902 va a ser el nuevo rey de España. Aquí tenéis una foto de él. Pero que sepamos que es un periodo muchísimo más inestable, con muchísimos más problemas, con muchísimas más historias que antes de 1898, como que parecía que todo iba muchísimo mejor. Bueno, y con esto ya hemos acabado este tema tan interesante de la pérdida de las colonias españolas. Nos vemos.